Bien, hoy vamos a ver entonces el cálculo de los diámetros para la cañería interna, con lo cual le estaríamos dando un sustento teórico y práctico para la resolución del trabajo práctico número 1. Bien, como vimos en las clases anteriores, la distribución externa de gas combustible se puede realizar tanto en baja presión como en media presión. Pero al ingresar a las viviendas, se reduce la presión a baja presión si la distribución se hace en media. Si la distribución exterior es a baja presión, no hay ningún problema, ingresa con esa presión a la vivienda. Y se distribuye dentro de la vivienda siempre a baja presión. Y esto les comenté que ocurría porque los artefactos son construidos para trabajar en un entorno que tiene que ver justamente con esa baja presión. Bien, por lo tanto todo el cálculo interior se realiza para ese tipo de presión. Luego cuando veamos artefactos vamos a ver cuáles son los conceptos, los criterios que apoyan al hecho de que se estandarice el tema de la presión de gas para el uso de los artefactos. Bien, para trabajar con baja presión, para trabajar con la distribución, el diseño, cálculo y proyecto de la instalación de gas interna de una vivienda, lo primero que tenemos que hacer es conseguir los planos de arquitectura, ya que eso nos va a dar pie a poder decidir por qué lugares llevar las cañerías. Sí se puede conseguir los planos en soporte digital, es decir, en CAD, tanto mejor, ¿no? De alguna forma hay que conseguir los planos de arquitectura. En el caso de ustedes ya no tienen problema porque tienen los planos de arquitectura con que trabajaron el cuatrimestre pasado, ¿sí? Bien. Además de tener los planos de arquitectura, es bueno ya determinar la ubicación que van a tener los diferentes artefactos que se van a instalar en la vivienda, ¿sí? Esa ubicación puede ser provista por el arquitecto, la arquitecta, o por los propietarios, y de no ser así, porque no lo tienen definido todavía a esa altura del proyecto, habrá que suponer la ubicación de los artefactos. Si les toca a ustedes, ingenieras, ingenieros, realizar esa suposición, lo harán con cierto criterio de lo cual también vamos a hablar, ¿no? En una cocina, por ejemplo, es más fácil determinar el lugar donde irá instalada el artefacto cocina, ¿no? Puede ser que se complique un poco este tema cuando se utilice en vez de una cocina compacta, que es lo más común que se obtiene en las viviendas o en familiares, cuando se reemplaza esa cocina por dos elementos, una nafe por un lado y el horno por otro lado, y están en ubicaciones separadas dentro del ambiente cocina. Ahí en ese caso sí se puede complicar un poco, ya que presuponer dónde pueden estar
esos artefactos es un poco más complicado, pero normalmente ya viene decidido dónde se van a colocar estos artefactos si vienen en forma separada. En cuanto a calefones, calentadores instantáneos de agua o de acumulación, o sea, calefones, termotanques, su ubicación también puede estar definida ya en el proyecto cuando les llega a ustedes, o si no habrá que decidir. Y en ese caso, como este artefacto a gas va a tener una evacuación de gases producto de la combustión que va a ser importante, entonces hay que tener en cuenta bien dónde se lo va a colocar. Porque ya habrá que pensar cómo se va a realizar la ventilación del mismo. Depende del tipo de artefacto que sea, ¿no? Pero bueno, normalmente si se puede realizar en algún espacio que esté semiabierto, ¿no? Como por ejemplo un lavadero, que tenga buena circulación de aire, estaría mejor esa opción, ¿no? Pero pensando siempre que de alguna manera habrá que sacar un conducto de ventilación por algún espacio físico, ¿no? Hacia afuera de la vivienda o del edificio hasta un lugar donde existe lo que se denomina a los cuatro vientos, o por lo menos que haya una corriente de viento que vaya esparciendo, diluyendo esos gases producto de la combustión en la atmósfera, ¿no? En cuanto a conducto de ventilación, también hay bastante para ver, hay de distintos tipos, y lo vamos a ver en lo que es conductos de ventilación, o sea, mejor dicho, el subtema ventilación dentro de lo que es gas combustible. Pero por lo pronto se podría hacer un planteamiento de la ubicación de los artefactos, como para ir avanzando, ¿no? Tan importante como la ubicación de los artefactos es tener definidos qué artefactos se van a colocar y qué consumo energético van a tener ellos. Eso es indispensable. Si ya en el proyecto se tiene definido en esos datos qué artefactos se van a colocar y qué potencia van a tener cada uno de ellos, mucho mejor. Y si no lo tienen definido todavía, igualmente hay que darle una solución al comitente y para eso la norma nos da una tabla donde nos indica entornos de consumo de los distintos artefactos, ya sean cocinas, calentadores de agua, generadores de agua caliente, o estufas o calentadores de ambiente. Y en eso nos basaremos para realizar el cálculo en el caso de que no se pueda contar con un dato certero de cuáles son los artefactos y cuál va a ser la potencia que va a tener cada uno de esos artefactos. Bien. Estamos viendo lo que será la distribución de cañerías internas para gas combustible cuando el gas proviene de la red externa, ¿no? Pero bueno, en nuestra zona, Misiones, donde no existe una red externa de gas natural, existe la posibilidad de que para un edificio o para un grupo de viviendas unifamiliares se instale un recipiente de gas licuado de petróleo y a partir de ahí se haga la distribución por cañerías a las distintas unidades funcionales
Con lo cual, se deberá tener en cuenta cuál va a ser el lugar de ese recipiente de gas licuado de petróleo, ¿no? Les comentaba la clase pasada que hay que tener cuidado con esto, ya que la normativa, la NAC 200, está en discusión en su nueva versión, y hay puntos grises donde no está bien definido cuáles son los criterios reglamentarios para la definición del uso de los recipientes de GLP. Por lo tanto, hoy por hoy yo les digo que si reciben la oferta para hacer un trabajo de este tipo, con la colocación de un garrafón o un tanque de GLP en un edificio para departamentos, se asesoren primero con alguna distribuidora de gas de la zona, si es posible realizar ese diseño, ese proyecto, si hay garantía de que una auditora lo apruebe. Porque los planos municipales para habilitación del edificio pueden estar enganchados a que una auditora de Buenos Aires apruebe el diseño de la instalación de gas cuando la distribución se realiza por algún recipiente de GLP. Entonces debemos garantizar esa aprobación por una auditora, que, le dije la clase pasada, se realiza a través de una distribuidora de gas. No lo hace el profesional directamente con la auditora, sino a través de una distribuidora. Bien, en el caso de un edificio, también puede ser necesario, cuando existe algún recipiente GLP, de que se instale una sala de medidores, ¿no?, de gas. Entonces luego, cada departamento recibirá, al final del mes, en lo que se llama las expensas del edificio, recibirá cuál es el consumo que tuvo de gas y pagará solamente lo que le corresponde. No es como el tema del agua, de que se paga sí o sí, haya utilizado uno una gran cantidad de agua o no. Bueno, va a veces en los edificios en función de la superficie que tenga el departamento y listo. Con el gas sí se realiza una medición departamento por departamento y al final del mes se computa y se pasa el costo exacto de lo que consumió cada departamento. Eso conlleva a que exista un espacio donde haya una serie de medidores, uno para cada departamento, y ese espacio debe tener cierta característica, como vimos en la clase pasada, ¿no? Y puede estar, bueno, en diferentes lugares dentro de lo que es el edificio. Muy bien, sigamos. Bien, esta tabla que ven en esta diapositiva es dada por la NAC 200, la norma argentina de gas, y nos brinda la posibilidad de estimar los consumos de los distintos artefactos cuando no tenemos los datos verdaderos. Si llegamos a tener los datos definitivos, tanto mejor, ¿no? Todo eso irá, recuerden, en la memoria de cálculo que ustedes presentarán. ¿Por qué? Porque esa memoria de cálculo que ustedes presentan es su respaldo teórico para el diseño de la instalación que van a realizar. Por lo tanto, en la memoria de cálculo hay que ir incorporando todos los datos de insumos que ustedes utilizaron para el diseño, cálculo y proyecto de la instalación.
Ahora bien, en esa memoria de cálculo no es necesario que ustedes peguen esta tabla y mencionen, de esta tabla obtuvimos los valores. No, 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 no. Directamente colocan los valores de consumo de cada artefacto y hacen una referencia bibliográfica en ese lugar o al final del informe, de la memoria de cálculo, donde dicen referencia bibliográfica, y ahí ponen norma NAC 200, y directamente eso. No se van colocando las tablas, los ábacos, los gráficos de las normas dentro de la memoria de cálculo. Si no, imagínense, para una memoria de cálculo de una estructura de hormigón armado, si van a incorporar todas las tablas de la teoría que utilizan para hacer el cálculo de una estructura de hormigón armado. No se hace eso, se hacen referencias bibliográficas. Bien, en esta tabla, como pueden observar, aparecen artefactos cocina, calentadores de agua instantáneos, que comúnmente se lo denominan calefones, calentadores de agua de acumulación, que son los denominados termotanques, calentadores de ambientes, que son las estufas. Y bueno, hay otros más que he visto, por ejemplo, dice heladeras. Y heladeras, ustedes dirán, ¿heladeras a gas? Pues sí, existen. De hecho, durante este año estuve en el interior, en el más interior de la provincia de Misiones, en otra localidad, Tracram, en una reserva que tiene la Universidad Nacional de Misiones, ahí, una reserva que se llama Guaraní, y ahí en ese lugar, en la cabaña del guardabosque, tenía una heladera a gas. Interesante. Pocas he visto en mi vida, pocas. Bueno, y después aparece también lo que es secadoras de ropa. Ese sí que nunca vi uno, ¿no? Nunca vi uno. A gas, ¿no? Bien, perfecto. Pasemos al artefacto cocina. El artefacto cocina se puede desglosar en cuanto a los consumos de los quemadores. Y tenemos los quemadores que se encuentran arriba de la cocina, que llamamos hornallas normalmente, y que pueden ser de distintos tamaños, chicos, medianos y grandes. Y a su vez está el quemador del horno. Ahí habrá que ver, definir si la cocina va a tener 3 quemadores o 4 quemadores y los tamaños que pueden llegar a tener los quemadores. Estamos hablando siempre en el caso que no esté definido eso por el arquitecto o la arquitecta. ¿Está? Entonces, en el mejor de los casos, se puede optar por una cocina de 4 hornallas, ¿sí? Acá les pido, por favor, que no se mantengan dentro del límite inferior de la estimación, sino que para que se trabaje dentro del lado de la seguridad, colóquense más hacia el límite superior de los entornos. Por lo tanto, si tienen que elegir entre una cocina de 3 hornallas y 4 hornallas, elijan la de 4 hornallas. ¿Por qué? Porque a lo sumo estará un poquito sobredimensionado, pero en el caso de que elijan una de 3 hornallas, el resultado puede ser peor, porque van a estar del lado de una deficiencia en el cálculo. ¿Ok? Lo mismo que en los entornos de los quemadores. Para la norma, los quemadores chicos pueden consumir entre 800 y 1000 kilocalorías por hora. Esa es la unidad de consumo energético que vamos a manejar, kilocalorías por hora. ¿Sí? Si van a elegir el consumo de una área chica, elijan 1000, no elijan 900 ni 800. Vayan hacia el límite superior, porque de esa manera siempre nos pondremos del lado
de la seguridad. Y estaríamos dentro de lo que es la normativa, porque dentro de esta normativa podemos elegir en ese entorno. Para quemadores medianos, la norma nos dice entre 1200 y 1400, elijamos siempre 1400. Cuando son quemadores grandes nos dice que 2000. Ok, no. Y para el horno, los quemadores estarían consumiendo entre 2500 y 4000 kilocalorías por hora, elegimos 4000. O sea, que si yo veo en algún trabajo que ustedes están diseñando, que eligen una cocina, no sé, de 8000 kilocalorías por hora, les voy a consultar sobre ese consumo porque me parecería bajo, ¿no? Por lo menos para el tema de cálculo. Sería mejor considerar un consumo algo mayor. En cuanto a los calentadores de agua instantáneo, los mismos se clasifican según distintas capacidades que tengan, ¿no? Buen día, profesor. Bueno, Una consulta. sí, dale, Kevin. Para una cocina, Sí. estaría bien que yo considere 4 hornallas grandes más el horno, digamos. Sería 8000 de las hornallas, de los quemadores, más 2500, 3000 del horno. No estaría mal, no estaría mal. De hecho, yo he visto en viviendas familiares gente que decide comprar una cocina semi-industrial, por ejemplo, Claro, sí. y ahí todos los quemadores son grandes, ¿no? ¿Por qué Sí. no? ¿Por qué no? Yo puedo decidir en mi casa, me encanta hacer paellas, me encanta, que soy, elijo una cocina semi-industrial, ¿no? Oh, esas cocinas suelen tener un interesante consumo, ¿no? Entonces, si vos elegís que para tu diseño que la cocina va a tener 4 hornallas grandes más el horno, no está mal, no está mal. No sería lo normal, no sería lo usual, ¿no? Usualmente elegimos una cocina con 2 hornallas grandes, una mediana y una chica, por ejemplo. O fíjate la cocina que está en tu casa. Pero a veces, observando el nivel de la vivienda, qué nivel va a tener la vivienda, y vemos de que, bueno, la vivienda en sí es muy onerosa, ¿no? Es de primer nivel, y entonces sí estaríamos en condiciones de decir, probablemente acá los propietarios en algún momento van a querer poner una cocina semi-industrial. De hecho, me pasó, ¿no? Por suerte me dieron los datos antes de que haga el cálculo, porque ya estaba decidido. Pero si no te dan, es posible pensar por el nivel de la vivienda de que puedan llegar a optar por una cocina semi-industrial. Y por lo tanto, sí estaría bien, Kevin, que le apliquemos ahí un buen consumo a la cocina, entonces apliquemos lo máximo para todos los quemadores de la hornallas. Muy bien. Perfecto. Y ese número no sería mucho para una cocina convencional, sería mucha presión, digamos, de gas. Estamos hablando de consumo. La presión es baja presión, ni más ni menos. No cambia la presión. ¿Está? Estamos hablando de consumo. Ah, perfecto. Consumo. La presión siempre va a ser baja presión. Lo que se puede llegar a obtener, pero no es gravitante, es un diámetro un poco mayor para la cañería que va a asistir a esa cocina. ¿Ok? Eso solamente. Va a haber un diámetro un poco mayor por un tramo de cañería. Dentro del valor de la obra, imagínense ustedes siempre cuando quieren ser tan ajustados en la economía, imagínense lo que representa dentro del valor total de la obra. Es muy poco, es muy bajo. Entonces, no vale la pena respecto a la incomodidad que le pueden provocar al cliente en el futuro cuando, imagínense, no tenga ese lugar la capacidad de
proveer gas para un artefacto un poco mayor, ¿no? Eso es, y ahora van a ver ustedes, porque les comento, todo el cálculo de las instalaciones internas, las realizamos para utilizar gas natural, ¿sí? Aunque no haya emisiones de gas natural, el cálculo lo realizamos como si se fuera a utilizar gas natural. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad en algún futuro de que llegue el gas natural en esta zona. Y si eso llega a ocurrir y hemos calculado la instalación para gas envasado, no nos va a servir la cañería, porque va a tener un diámetro menor, ya que el gas envasado, al tener un mayor poder calorífico, nos lleva a calcular mediante esa característica, y como resultado tenemos diámetros menores, ya que llevamos mayor cantidad de energía calórica con un menor diámetro. ¿Se entiende? Entonces, al calcular como, como gas envasado, como gas natural, vamos a tener un diámetro un poco mayor en el cálculo. Y eso va a significar que en el futuro, si hay un cambio de gas, ¿no? y llega el gas natural, no haya que desmantelar toda la cañería existente para colocar una de mayor diámetro. En realidad no se desmantela, sino se la deja empotrada, y hay que generar toda otra red de cañería paralela con un diámetro adecuado. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón es que todo el cálculo se realiza para gas natural, en cuanto a lo que es cañería interna. Me pasó en un restaurante en Posadas, que el propietario me llamó porque las llamas de las hornallas eran muy bajas, muy pobres, de modo que las comidas tardaban mucho en cocinarse y los platos salían muy lentamente, y tenía mucho reclamo en cuanto a los comensales, los usuarios del restaurante. Y me dice, bueno, pero él alquiló ese local ya con cocinas industriales, con toda la instalación de gas, y tenía unos garrafones, o sea, recipientes GLP. Y entonces cuando me llamó para consultarme qué era lo que estaba pasando, si era un problema del artefacto o de la instalación, y cuando voy a ver tenía cañerías que habían sido, que eran muy pequeñas. Así que hubo que cambiar la cañería para obtener mayor cantidad de gas en los artefactos. Bueno, para evitar esos temas, imagínense si ese restaurante, que ya tenía deficiencia utilizando gas envasado, en el futuro recibía la posibilidad de conectarse a una red de gas natural. Obviamente que no iba a servir esa cañería. Ya no servía para gas envasado. Entonces, cuando cambiamos la cañería, le hice el cálculo, y ya no le hice el cálculo para gas envasado, ya le hice para gas natural. Obviamente, en un principio, cuando se usa gas envasado, esa cañería va a estar algo sobredimensionada, ¿sí? Pero sirve para el futuro. Bien. Volviendo a los calentadores de agua instantáneo, las capacidades de los mismos se miden en litros por minuto, ¿sí? Y como pueden ver, la norma ofrece una gama de capacidades de estos calefones. Acá les digo que
para tener un punto de partida, en el caso de una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, el calefón de 14 litros por minuto sería algo normal, ¿sí? Y hablo de 2 adultos y 2 menores. Si hablamos de 2 adolescentes, bueno, vamos a 16 litros por minuto, ¿sí? Pero normalmente 14 litros por minuto es un parámetro que les doy en función a la experiencia para una familia tipo de 4 personas. A partir de ahí ustedes pueden manejarse. ¿Mm? Y como pueden ver, la norma también da un entorno de consumo de estos artefactos. Utilicemos siempre el límite superior. Pasando al otro tipo de calentador de agua, que se llama de acumulación, o sea, los termotanques, ahí la capacidad cambia y viene en litros solamente. ¿Mm? Si bien ahí ofrecen 4 opciones, la normativa en esta tabla, hay más opciones. En el mercado van a encontrar muchas más opciones que estas, ¿sí? Y acá de nuevo simplemente le doy un parámetro para el caso de una vivienda unifamiliar de 4 personas, 2 adultos y 2 niños. 80 litros podría ser un punto, un parámetro para satisfacer las necesidades de esa familia. También acá la norma nos da un entorno de consumo en kilocalorías por hora. Vayamos al punto límite máximo. Pueden observar que los consumos en los termotanques son sustancialmente menores a que en el caso de los calefones. ¿Sí? Pueden observar, para un calefón de 110 litros de capacidad, que es grande, tenemos entre 6.500 y 8.000 kilocalorías por hora de consumo, mientras que un termotanque de 14 litros, un calefón de 14 litros por minuto andaría entre 21.000 y 22.400 kilocalorías por hora. Entonces, así de buena primera, uno diría, no, me decido por el termotanque. Pero acá hay una cuestión que después lo vamos a hablar cuando veamos los artefactos, de, bueno, cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos artefactos, ¿no? Porque, bueno, algunos son pro calefones y otros son pro termotanques, en fin. Pero bueno, cada uno de ellos tiene su pro y su contra, y bueno, lo vamos a ver mejor en la parte de artefactos. Luego, en los calentadores de ambiente, estufas, también hay distintos tipos. Ahí dice de combustión de cámara abierta, ¿sí? O de cámara estanca. Eso lo vamos a ver bien en artefactos, en la teoría. Son 2 tipos diferentes, ¿no? Los primeros son los que comúnmente tenemos acá en Misiones, que consumen oxígeno del ambiente donde ellos están instalados, ¿no? Se ve la llamita, bueno. Y los otros son los también llamados de tiro balanceado, ¿no? Que no usan el oxígeno del ambiente donde están instalados, sino que toman ambiente desde el exterior de la vivienda, toman aire del exterior de la vivienda, producen la combustión y, bueno, obviamente siempre los gases producto de la combustión salen al exterior. En Misiones, como tenemos elevadas temperaturas la mayor parte del año, vivimos así con ambientes que no están cerrados herméticamente. Tenemos bastante buena ventilación en esta zona del país, ¿no? Y por esa razón es que no tenemos no tenemos problemas graves con el tema de los gases producto de la combustión, ¿no? Porque normalmente tenemos ventanas abiertas, las puertas tienen una rendija debajo, al costado, las ventanas también.
Estas cuestiones en el sur de la Argentina no ocurren por las bajas temperaturas, las viviendas son más cerradas, más herméticas, se colocan burletes como para evitar que el calor interno disminuya por el ingreso de aire a menor temperatura, ¿sí? Y eso hace que se tenga mucho más cuidado con los artefactos que consumen oxígeno del lugar donde están instalados. Porque, bueno, va descendiendo el oxígeno en los ambientes y eso va enrareciendo el aire y puede llegar a provocar problemas graves de salud, incluso llevar a la muerte, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos para calefacción doméstica más o menos cuáles son los entornos de consumos de los calentadores de ambiente, ¿sí? Y bueno, y después tenemos heladera y demás artefactos. Muy bien. Sigamos. Una vez que tenemos los planos de arquitectura y que hemos decidido u obtenido los artefactos que se van a instalar en la vivienda y los consumos de esos artefactos, decidimos cuál va a ser la ubicación de los artefactos. Perfecto. Una vez que decidimos cuál van a ser la ubicación de los artefactos, los ubicamos dentro de los planos de arquitectura y a partir de ahí podemos realizar un esquema que nos ayuda en el cálculo de las cañerías, ¿no? Ese esquema se llama diagrama perspectivado y es un diagrama que nos ayuda y nos pide la normativa sobre el cálculo y diseño de instalaciones de gas. Antes de eso, quería pasar a decirle que dónde ubicamos las estufas, los calentadores de ambiente. Bueno, rápidamente le digo de que el mejor lugar es debajo de las ventanas. ¿Por qué? Por principalmente dos razones. La primera es que produce una barrera ante el escape, la salida de aire caliente de la temperatura por ese lugar, ¿sí? Entonces hace como una cortina, como una barrera de aire en ese lugar y evita de que escape más rápidamente la energía calórica hacia el exterior por el aventanamiento, por los vidrios. ¿Okay? Por favor, los que no están muteados, si se mutean, gracias. La segunda razón es que con esto se promueve el hecho de que no se empañen los vidrios, ¿no? El aire húmedo interior del ambiente, al estar a mayor temperatura que el vidrio, cuando toca el vidrio, puede ser que el vidrio esté por debajo de la temperatura del punto de rocío de esa masa de aire húmedo que está dentro del ambiente, y entonces el aire húmedo cuando toca el vidrio provoca de que la humedad que está dentro de esa masa de aire húmedo condense y empaña el vidrio. Inclusive puede hacerlo con una intensidad que después empieza a chorrear agua por sobre el vidrio. Al colocar
el calefactor debajo del vidrio, lo que estamos generando es que inmediatamente toda que ese vidrio tenga una temperatura un poquito más elevada por sobre encima de la temperatura de punto de rocío, y de esa manera no se produzca la condensación. Entonces los vidrios permanecen limpios, secos, por así decirlo, secos, no húmedos, no con una humedad superficial, ¿no? Bien. El diagrama perspectivado surge de haber estudiado y analizado el plano de arquitectura. Entonces, como pueden ver, se realiza con líneas inclinadas y verticales en lo que sería una perspectiva isométrica. Es decir, las cañerías horizontales se grafican con 30 grados de inclinación respecto a la horizontal en un sentido hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Y las que son verticales permanecen de forma vertical. De modo que se grafica la instalación desde el medidor de gas o el regulador de presión. Supongamos que sea una vivienda unifamiliar que no necesita ningún medidor de gas, porque es solamente esa vivienda, paga lo que consume, listo. Entonces, desde el regulador de gas que tiene el gabinete de gas hasta los distintos artefactos. En este caso, como pueden ver en este diagrama perspectivado, acá un medidor, porque en este caso es de un departamento, de un edificio. Entonces, nace todo en el medidor. En ese caso, nacería la instalación desde el medidor de gas. ¿Está bien? Y desde ahí se distribuye. En este caso, la batería de medidor está en planta baja y de ahí hay una cañería que va subiendo hasta el piso que le corresponde a este departamento, y de ahí horizontalmente se distribuye entrando en el departamento, ¿no? Y este departamento tiene la característica de tener dos pisos. Acá hay un piso donde está esta cocina, ¿sí? Y luego la cañería continúa hasta el piso de arriba, o sea, flor de departamento, ¿no? Tiene dos plantas. Probablemente tenga que colocar un diagrama perspectivado más sencillo de una vivienda de una sola planta. Pero bueno, asciende acá en este punto la cañería hasta el piso superior, y desde ahí se distribuye hasta todos estos artefactos que están en el piso superior del departamento. ¿Se entendió? Entonces, viene la cañería, ingresa al departamento. En esta parte, la planta baja del departamento, hay una cocina, ¿no? Y luego continúa hacia arriba la cañería, donde en la planta alta del departamento hay un termotanque, hay otra cocina que tiene el artefacto cocina separado, el horno por un lado y la anafe por otro lado, que era lo que le comentaba hace un ratito, ¿sí? Y luego tiene otro termotanque acá para otro grupo de baños, ¿sí? O sea, muy lindo departamento, muy grande, ¿no? Bien, lo que le propongo ahora es hacer un pequeño break de 10 minutos y continuamos luego. Bien, en el diagrama perspectivado vamos a encontrar datos que nos van a ayudar en el cálculo de la cañería de la instalación, de los diámetros de la cañería de la instalación. Como pueden observar, están los artefactos, ¿no?
identificados: cocina, termotanque número 1, termotanque número 2, anafe, horno, y acá puede estar medidor o el regulador de presión. Y en cada artefacto debe figurar su consumo básicamente en litros por hora, ¿sí? ¿Por qué en litros por hora? Porque ese dato es el que nos va a servir para ingresar a una tabla y poder determinar así los diámetros correspondientes de tramos de la cañería. ¿Mm? También se puede incorporar el consumo en kilocalorías por hora, ¿no? Como en este caso vemos que este termotanque figura sus consumos en ambos formatos, con las dos unidades, en kilocalorías por hora y en litros por hora. El consumo en litros por hora se obtiene dividiendo el consumo en kilocalorías por hora por el poder calorífico del gas y multiplicado por 1000 para llevar a litros. El poder calorífico del gas, como vimos, y tratándose de gas natural, es de 9300 kilocalorías por metro cúbico. O sea que se divide el consumo del artefacto por 9300 kilocalorías por metro cúbico, y ahí obtendríamos el valor en metros cúbicos por hora, y luego multiplicaríamos por 1000 para determinar en litros por hora. Entonces, en el diagrama perspectivado puede o no estar el consumo en kilocalorías por hora, pero sí o sí debe estar en litros por hora. En el plano de arquitectura, normalmente se colocan los consumos en kilocalorías por hora. Bien, luego lo que hay que determinar en este diagrama perspectivado es cuáles son los puntos que se denominan puntos de perturbación. Y los puntos de perturbación tienen como definición los lugares de la cañería, los puntos de la cañería donde antes y después del mismo existe un cambio de caudal, una variación del caudal. Entonces, en esta cañería, por ejemplo, donde el gas se distribuye de esta manera y llega a este punto A, donde hacia adelante viene únicamente el consumo para esta cocina, y luego hacia arriba se dirige el caudal que va a alimentar a todo el resto de los artefactos. Bueno, ese punto, que sería físicamente una T en forma vertical, una T colocada en forma vertical, en ese punto existe un cambio del caudal en la cañería que llega hasta ese punto, y de las dos cañerías que están luego de ese punto. Por lo tanto, ese punto A es considerado un punto de perturbación. En cambio, este codo a 90 grados que estoy señalizando acá, este otro codo a 90 grados que estoy señalizando acá, no son puntos de perturbación, ya que el caudal antes y después de ese accesorio es el mismo. De esta manera creo que quedó claro el concepto de punto de perturbación. Acá arriba, continuando, este nudo acá, esta T horizontal, de donde se hace una derivación hacia el termotanque número 1, también es un punto de perturbación, ya que el caudal que llega a esa T es diferente al caudal que vamos a necesitar luego de la T, tanto en la misma dirección como en la derivación hacia el termotanque. Ese también es un punto de perturbación. Acá tenemos otro lugar donde se produce
la derivación del gas hacia el horno, hacia la nafe, y luego, una cosa no muy usual, pero hay una cañería que sube hasta el contrapiso del piso superior, que es una terraza en este caso, y por ahí se deriva una cañería que vuelve a bajar en otro punto para asistir a otro termotanque, al termotanque número 2. Bueno, este otro punto también es un punto de perturbación, ya que el caudal que llega hasta ese punto va a ser diferente a los caudales que se dirigen hacia los otros 3 artefactos. ¿Sí? ¿Por qué son importantes la determinación de estos puntos de perturbación? Porque a partir de ahí podremos definir los tramos de la instalación cuyos diámetros vamos a calcular. Porque los tramos se definen como los segmentos de cañería de instalación entre el medidor regulador y un punto de perturbación, entre puntos de perturbación o entre puntos de perturbación y un artefacto. Es decir, que un tramo sería desde el medidor acá, que puede ser un regulador, hasta este punto de perturbación A. Otro tramo sería desde el punto de perturbación A hasta la cocina. Otro tramo sería desde el punto de perturbación este A hasta este otro punto de perturbación, llamémosle B. Otro tramo sería desde este punto hasta el termotanque 1. Otro tramo desde este punto B hasta este punto C. Otro tramo desde C hasta el horno. Otro tramo desde C hasta la nafe. Y otro tramo desde C hasta el termotanque 2. Puede existir otra posibilidad que sea una vivienda donde exista solamente una cocina, nada más. Entonces, tenemos el gabinete de cilindros y la cocina. En ese caso, va a haber un solo tramo y va a ser desde el regulador hasta el artefacto. Listo, sin punto de perturbación ni nada por el estilo, ya que al haber un solo artefacto, desde el regulador todo el flujo de gas va a ir hasta ese artefacto. ¿Está? Bien, eso nos daría entonces las alternativas que pueden llegar a existir para la determinación de los tramos de esta instalación de gas combustible. Esto es muy importante, ¿sí? Porque luego tendremos que realizar una tablita y estarán diferenciados los diferentes tramos. ¿Sí? Bien. Con ayuda del plano de arquitectura, podemos definir las dimensiones, las longitudes que van a tener cada uno de los tramos. Si bien es posible definir, como está en este dibujo, cada uno de los tramos rectos, qué longitud tiene, es necesario colocar en este gráfico que resume los datos para el cálculo, cuál es la distancia total de cada tramo. Es decir, por más que acá podemos indicar la longitud de cada tramito recto, luego estaría muy bueno colocar acá cuál es la longitud total de este tramo inicial desde el medidor hasta el punto de perturbación A. Eso debería figurar acá. Probablemente sea estos 22 metros que están acá, ¿no? A veces coincide el tramo recto con la longitud del tramo. Por ejemplo, acá en este tramo, que es desde el punto B hasta el punto C, tiene un solo segmento recto que tiene 9 metros de longitud, y entonces, en ese caso, la longitud geométrica del tramo va a ser 9 metros. Coincide. ¿Está bien?
En este otro caso, por ejemplo, donde este tramo entre el punto C y el termotanque 2 tiene un tramo recto vertical de 1,10 m, otro tramo recto horizontal de 8,50 m, después otro tramo vertical de 1,10 m, la longitud del tramo sería 8,50 m más 2,20 m, 10,70 metros. Ese 10,70 metros debería figurar acá. Por alguna razón no salió, o no se hizo, pero debería estar ahí también. Voy a cambiar este gráfico así va de acuerdo con lo que le estoy indicando, ¿no? Pero bueno, critiquemos esto, critiquemos. Acá debería figurar entonces la longitud del tramo, ¿sí? Que sería la suma de las longitudes parciales que tiene el tramo, ¿no? Acá en este caso coincide 1,50 m el segmento geométrico con la longitud del tramo, que es una sola recta. Bien, estamos hasta ahí entonces. Diagrama perspectivado, artefactos, denominación de los artefactos, consumo del artefacto, principalmente en litros por hora. Si se quiere colocar en kilocalorías por hora, no hay problema. Ubicación de los puntos de perturbación, con el concepto que le acabo de mencionar. A partir de ahí, determinación de los tramos, como les dije, de regulador a punto de perturbación, de punto de perturbación a otro punto de perturbación, de punto de perturbación a una cocina, o bien puede ser desde el medidor hasta un artefacto. Definidos los tramos, se definen las longitudes geométricas de los tramos, es decir, cuál es el recorrido que tiene que hacer el gas a lo largo de ese tramo. ¿Bien? Sigamos entonces. Para el cálculo de los diámetros de la cañería, por ahora, utilizando la norma NAC actual, se utiliza la fórmula del doctor Poole, ¿no? Que es esta que obtenemos, que les muestro acá a la derecha, donde el diámetro interior de la cañería va a ser igual a esta expresión, raíz quinta de 2 por S, donde S es la densidad del gas respecto al aire. Estamos hablando de gas natural, por lo tanto tiene una densidad menor que la del aire, porque es gas natural, recuerden, por la longitud del caño en metros, por el caudal de gas en metros cúbicos por hora, dividido la pérdida de carga en milímetros de columna de agua. En esta fórmula, que se las presento acá por si tienen alguna instalación especial que tiene una longitud que no aparece en las tablas, que luego les voy a mostrar, que ya vienen listas como para trabajar con las tablas, esta es la fórmula que aplicamos, donde los parámetros que tiene esta fórmula tienen que ser introducidos en estas unidades que se presentan acá, ¿no? Tienen que meterse en esa unidad, aunque no les cierre a ustedes lógicamente en la fórmula. Esto es en parte teórica, en parte empírica, pero debe introducirse los parámetros con estas unidades para que el diámetro pueda darse en centímetros, ¿sí? Bueno, por suerte, la normativa nos brinda una serie de tablas como esta, ¿no? Que ya viene con datos de consumo, de caudales, con datos de caudales, en función de la longitud de la cañería. Y nos da como respuesta los diámetros mínimos necesarios que relaciona ese caudal con esa longitud de cañería.
¿sí? Ahí es donde se tienen en cuenta las pérdidas de carga por rozamiento con las paredes de las cañerías. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que las cañerías son de sección circular. Esta es la pérdida de carga en milímetros columna de agua, que es ya lo que la normativa exige para el punto más alejado, ¿no? Que es normalmente de 10 milímetros de columna de agua, lo que la norma permite como caída de presión o pérdida de carga entre el regulador de presión o el medidor y el punto más alejado. Ahora vamos a ver en detalle eso, ¿sí? Bueno, para determinar entonces el diámetro de la cañería de cada tramo, trabajamos con el caudal máximo de gas que va a pasar por esa cañería, ¿sí? ¿Qué es lo que va a alimentar esa cañería? Por ejemplo, acá, el tramo que va desde el medidor hasta el punto A, hasta el punto de perturbación A, va a dejar pasar un caudal que alimenta a todos los artefactos del departamento, o sea, la sumatoria de todos los consumos de todos los artefactos. Y luego, cada tramo tendrá un flujo que alimentará parcialmente a la cantidad de artefactos, ¿sí? Entonces habrá que ver cada tramo qué es lo que alimenta, ¿sí? Bien. Longitud de cañería y longitud equivalente. Bueno, acá abajo les presento una tabla, o el encabezado de una tabla, que nos va a ayudar a nosotros a determinar los distintos valores de los parámetros hasta llegar al diámetro que le corresponde a cada tramo, ¿no? Entonces, los tramos ya están definidos, le llamaremos de alguna manera, por ejemplo, tramo MA para este tramo, ¿no? Medidor al punto A, entonces le llamaremos tramo MA, luego le podemos llamar tramo A cocina, le podemos llamar tramo AB a este otro tramo, luego este tramito acá sería tramo B, TT1, termotanque 1, este tramo BC, este tramo C, horno, por ejemplo, ¿no? De esa manera vamos definiendo la nomenclatura de cada tramo. En la columna siguiente indicaremos la longitud geométrica de ese tramo. La longitud geométrica es la longitud real que tiene cada tramo y que surge de el diagrama perspectivado. Vamos sumando los tramos rectos y ahí obtenemos la longitud real, que vamos a denominar longitud geométrica acá. Luego aparece un concepto que se denomina longitud de cálculo, que es una longitud que hay que determinar porque es con esa longitud en la cual entraremos en una tabla para determinar el diámetro de ese tramo. Y la longitud de cálculo tiene la siguiente definición. Es la longitud desde el regulador de presión o medidor hasta el artefacto más alejado y que involucra al tramo en estudio. ¿Sí? Es una definición que se la tienen que aprender e incorporar en sus conocimientos. Repito entonces, la longitud de cálculo es la longitud de la instalación que va desde el regulador de presión o medidor hasta el artefacto más alejado y que pasa o que involucra al tramo en estudio. Vamos a dar un ejemplo, cosa de que se entienda mejor. ¿Cuál sería la longitud de cálculo
del tramo medidor A. Bueno, arrancamos desde el medidor y nos vamos, pasamos por ese tramo que estamos hablando, MA, medidor A, continuamos y nos vamos hasta el artefacto más alejado. ¿Cuál sería el artefacto más alejado? Desde el medidor, pasando por ese tramo que estoy considerando, el artefacto más alejado sería el termotanque 2. Ese es el más alejado desde el medidor y que involucra a ese tramo. Quiere decir que la longitud de cálculo de este tramo MA es la longitud que existe desde el medidor, yendo por toda esta cañería, hasta el termotanque 2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa con este tramo desde A a la cocina? Estoy hablando ahora del tramo A, cocina. ¿Cuál sería la longitud de cálculo de ese tramo? Volviendo a la descripción de longitud de cálculo, sería desde el medidor hasta el artefacto más alejado que involucre el tramo en estudio, que pase por el tramo en estudio. O sea, que para el tramo A, cocina, la longitud de cálculo sería desde el medidor hasta la cocina. Ya no hasta el termotanque 2, sino hasta la cocina. ¿Se entiende? Ahora, vamos al tramo AB, desde este punto de perturbación hasta este punto. ¿Cuál sería la longitud de cálculo de ese tramo? Bueno, desde el medidor, pasando por ese tramo hasta el artefacto más alejado. O coincide con la longitud de cálculo del tramo MA. Porque es nuevamente desde el medidor hasta el termotanque 2. Y por eso que acabo de describir, va a resultar que también va a tener esa longitud de cálculo el tramo BC, desde este punto de perturbación hasta este punto de perturbación. Y también va a tener esa longitud de cálculo desde el punto de perturbación C hasta el termotanque 2. ¿Está bien? ¿Cuál sería la longitud de cálculo del tramo C horno? Siguiendo la descripción que hicimos, desde el medidor, pasando por ese tramo hasta el artefacto más alejado. En este caso que estoy describiendo, el artefacto más alejado sería el horno. Por lo tanto, la longitud de cálculo del tramo C horno va a ser la distancia que existe, la distancia de cañería que existe desde el medidor hasta el horno. Y así sucesivamente se puede determinar la longitud de cálculo del tramo C ANAFE, por ejemplo. ¿Sí? Que sería la longitud desde el medidor hasta el ANAFE. ¿Bien? Esa determinación de esa longitud de cálculo es muy importante. Un error común de los alumnos y las alumnas es considerar como longitud de cálculo desde el medidor hasta donde termina ese tramo, por ejemplo. En el tramo AB, desde el medidor hasta el punto B. Y no es así. ¿Sí? Fíjense bien entonces la definición de longitud de cálculo. Bien. Esa longitud de cálculo entonces se va colocando en esta tercera columna. Una cuarta columna, para orientarnos en el cálculo, reside en determinar el caudal que va a pasar por ese tramo. Que, como le dije recién, simplemente hay que fijarse cuáles son todos los artefactos que están hacia adelante en el flujo, en el sentido del flujo de gas, hacia adelante del tramo que estamos considerando. ¿Ok? La longitud geométrica y la longitud de cálculo se colocan en esta planilla en la unidad metros.
el caudal se coloca en litros por hora. Esa es la razón por la cual les indiqué que en el diagrama perspectivado los consumos estén en litros por hora. Bien, con los datos longitud de cálculo del tramo y el dato caudal de ese tramo, nos dirigimos hasta una tabla que nos brindan las normas NAC 200, donde en su primera columna está la longitud de cañería en metros. Por eso determinamos la longitud de cálculo en metros. Esta longitud de cañería que se considera acá es la longitud de cálculo, no la longitud geométrica. ¿Ok? Bien. Como pueden ver, están todos distintos números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después 12, 14, 16, 18, cada 2, 32, 38, 40, y hay otra página más. Y solamente hay que tener cuidado acá de ingresar en la planilla correcta, que corresponde a gas natural, y eso aparece acá escrito, ahí no se nota bien, pero acá dice entre paréntesis gas natural, y acá aparece su densidad 0,65, densidad relativa al aire. No utilicen la otra planilla que es para gas envasado, que tiene una densidad de 1,52, una densidad mayor que la del aire, se deberían dar cuenta. Ambas planillas están generadas a partir de una máxima caída de presión de 10 milímetros de columna de agua. Bien, acá es donde ingresamos con la longitud de cálculo. Si la longitud de cálculo cae entre dos de estas longitudes que presenta la tabla, elegimos la inmediata superior. ¿Okay? Y de ahí nos deslizamos horizontalmente sobre la planilla hasta llegar a un caudal en litros por hora inmediato superior al que hemos determinado acá para el tramo. ¿Ah? O sea, en esta tabla entramos con longitud de cálculo y de ahí nos deslizamos horizontalmente hasta el valor inmediato superior de litros por hora. Y al llegar a ese punto subimos en la tabla para encontrar en la parte superior el diámetro de la cañería en milímetros, el diámetro interno de la cañería en milímetros, que como ven tiene distintos valores a los cuales le hago la observación de que se olviden de la primera columna de diámetro, 9,5, no existe en el mercado actual, así que se olvidan de la primera columna. Arrancan con media pulgada o 13 milímetros. ¿Está? Y luego ya conocen este tipo de unidades, 13 milímetros, 19 milímetros, que serían 3/4 pulgada, 25 milímetros, que es 1 pulgada, 32 milímetros, que es 1 pulgada y 1/4, 38 milímetros, que es 1 pulgada y media, 51 milímetros, que es 2 pulgadas, 63 milímetros, 76, 101 milímetros. Eso ya lo hemos conocido por agua, por desagües cloacales también, pluviales. Bien, esos son los diámetros internos que se manejan. Y después, cuando veamos material, les tengo que aclarar que tengan mucho cuidado porque estos valores son reales de diámetros internos en el tipo de cañería de acero con recubrimiento de pintura epoxi. Sin embargo, el otro sistema de cañería, que es de acero con recubrimiento de polietileno, pertenece al sistema milimétrico y lo que mide es el diámetro externo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que representa en la nomenclatura el caño de acero con polietileno. Lo vamos a ver. Algo de eso vimos en agua ya. Ojo con el sistema milimétrico. Cuando el sistema milimétrico te vende un caño que dice que es de 20 milímetros, no se está refiriendo al diámetro interior.
ese caño que se llama 20 milímetros en el sistema milimétrico, en realidad tiene internamente algo parecido a media pulgada, a 13 milímetros. Y uno dice 20 milímetros, que parecido a 19 milímetros, 3/4 pulgada, pero no es un caño que nos sirva a nosotros, según el cálculo, de 3/4 pulgada, es de media pulgada. Bueno, eso lo vamos a repasar después bien. Mayor es la confusión con el caño que le sigue, que se llama 25 milímetros ese caño, pero no es de 1 pulgada, es el diámetro externo, e internamente corresponde a un diámetro de 3/4 de pulgada, ¿no? Y es un error que puede ser grave a la hora de realizar la compra de los materiales. Entonces hay que tener muy claro entonces que un sistema trabaja muy bien en pulgadas, que es el de acero con recubrimiento epoxi, donde se venden en el mercado con la nomenclatura del diámetro interno, mientras que en el sistema milimétrico se vende en el mercado con la nomenclatura del diámetro externo. Entonces, cuidado, el diámetro interno no es ese que se nomencla comercialmente. Bien. Luego, acá entonces lo que se termina es un diámetro inicial de la cañería para cada tramo, ¿ok? Pero no termina ahí el cálculo, porque resulta que esta cañería tiene en cuenta todas las pérdidas de carga, pérdida de presión, que se genera por circular el fluido en rozamiento con las paredes de la cañería. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras pérdidas de carga, que son los accesorios, es decir, las T, las curvas, las llaves de paso. Por lo tanto, aparece acá otro parámetro que se denomina longitud equivalente. La longitud equivalente es la pérdida de carga como cañería recta de los accesorios que intervienen a lo largo de la longitud de cálculo de ese tramo. Repito entonces, la longitud equivalente significa la pérdida de carga lineal, en caño lineal, que tiene que representan todos los accesorios que se encuentran a lo largo de la longitud de cálculo del tramo en estudio. Hago hincapié en longitud de cálculo, a lo largo de la longitud de cálculo. No es únicamente a lo largo de ese tramo, ¿de acuerdo? No es solamente a lo largo de ese tramo. Porque eso, les comento, también es un error común en los alumnos. Por ejemplo, la longitud equivalente desde el tramo medidor hasta A no significa solamente los coditos que hay desde el medidor hasta el punto A. Significa todos los accesorios que hay desde el medidor hasta el termotanque 2, hasta el artefacto más alejado. Es decir, a lo largo de su longitud de cálculo. ¿Está bien? Hago hincapié en esto porque si no lo toman así, va en detrimento del cálculo, va del lado de la inseguridad, ¿no? Porque le va a dar una longitud equivalente menor que la que realmente corresponde, porque en este tramo inicial el gas tiene que hacer la presión, el gas tiene que hacer todos los esfuerzos para llegar hasta el último artefacto, ¿ah? No solamente hasta el punto A. ¿Ok? Bueno. De esa manera se generan tablitas, yo les voy a mostrar las tablitas, donde se determina la longitud de equivalente de cada tramo. La longitud equivalente se determina sumando las equivalencias en cañería longitudinal que tiene cada uno de los
accesorios que están a lo largo de la longitud de cálculo. Para eso nos basamos en esta tablita, para el caso de acero con recubrimiento epoxi. Luego le hemos subido en el aula virtual Moodle un folleto técnico de la fábrica Sigas, donde están las longitudes equivalentes de los accesorios y tablas inclusive para determinación de diámetros para el caso de acero con recubrimiento de polietileno. Para este caso, esta tablita la saqué de la norma NAC 200 actual. Aparece una serie de accesorios, codo a 45 grados, codo a 90 grados, curvas, T-flujo a través. El T-flujo a través es el caso en que el flujo de gas llega a una T y continúa en la misma dirección y sentido. Esa es la diferencia con T-flujo a 90 grados, que es cuando el flujo, en el sentido de la longitud de cálculo, llega a una T, pero ahí se produce un desvío de 90 grados en la T. Entonces, T-flujo a través es cuando continúa en la misma dirección en que llega, en la T, y T-flujo a 90 grados cuando hace un giro de 90 grados en la T. ¿Sí? Fíjense que en T-flujo a través tiene un número de 20, un factor de 20, y T-flujo a 90 grados tiene un factor de 60. Evidentemente, cuando gira a 90 grados, produce una pérdida de carga mucho mayor. Todos estos accesorios tienen un factor relacionado con el diámetro del accesorio. ¿Está? O sea, un codo 45 grados produce una pérdida de carga longitudinal equivalente a 12 veces su diámetro. Entonces, si el diámetro es 1 pulgada, o sea, 25 milímetros, la longitud recta que representa esa pérdida de carga va a ser 14 veces por 1 pulgada, 14 veces por 25 milímetros. ¿Está? Y así cada uno de los accesorios, un codo a 90 grados, fíjense, el doble de un codo a 45 grados, 30 veces el diámetro de ese accesorio. Entonces es igual que un caño recto con una longitud de 30 veces el diámetro de ese accesorio. En cuanto a las reducciones, es decir, cuando las reducciones puede ser un buje de reducción, por ejemplo, o una cupla de reducción, donde hay un cambio, simplemente un cambio de sección, en esa reducción la longitud equivalente es 10 veces el diámetro, pero ojo que es 10 veces el diámetro menor, a tener en cuenta, porque en una reducción tenemos dos diámetros, perfecto, uno más grande y otro menor. En este caso la reducción es, en el caso de las reducciones, la longitud equivalente es 10 veces el diámetro menor. Luego existen llaves de pasos, ¿no? Y acá es interesante, existen, según la norma, 3 llaves de paso. La que utilizamos para el cálculo es la denominada válvula macho, que tiene una pérdida de carga de 10 veces su diámetro, ¿sí? Ahora, fíjense este detalle. Para el cálculo se utiliza únicamente las llaves de paso que están antes del artefacto. Porque sabemos de que, vamos a ver de que después del regulador de presión o del medidor aparece una llave de paso. Acá no está dibujada, pero acá aparece una llave de paso. Bueno, esa llave de paso no se considera en el cálculo. Se considera únicamente la llave de paso antes del artefacto. Es más, las longitudes terminan en esa llave de paso. Si después hay un flexible
o un pedacito más de cañería que va hasta el artefacto, ese pedacito de cañería, eso no se tiene en cuenta en el cálculo. Las longitudes se consideran hasta esa llave de paso antes del artefacto. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que sí se tiene en cuenta, y acá no está, es una T de prueba que se coloca acá a la salida. Si fuera un regulador de presión, una T de prueba, sí se considera, y después le voy a explicar para qué sirve esa T de prueba, es para verificar la estanqueidad de la cañería, pero sí hay una T de prueba acá. Bueno, después lo vemos en detalle, no hay problema. Bien. De acá entonces obtenemos las longitudes equivalentes, ¿no? Sumamos entonces las longitudes equivalentes de todos los accesorios a lo largo de la longitud de cálculo y determinaremos un número en metros. Esa longitud equivalente es la que va en esta columna para cada tramo. Acá se puede hacer una simple verificación. Los tramos que tienen igual longitud de cálculo, ¿no? Que para este caso sería, por ejemplo, MA, AB, BC, C, TT2, termotanque 2, todos esos tramos van a tener la misma longitud equivalente, porque se trabajó de la misma manera. Es decir que en la tablita de cálculo de longitud equivalente, arriba en el encabezado, yo le voy a mostrar ahora en un Excel, se colocará tramos y ahí se colocará todos estos tramos, porque todos van a tener la misma longitud de equivalente, ya que se calculan todos a razón de los accesorios que existen a lo largo de la longitud de cálculo. Y como la longitud de cálculo es la misma para esos tramos, su longitud de cálculo será la misma. Entonces, una simple verificación visual es que los numeritos acá de la longitud equivalente tienen que ser los mismos cuando los numeritos de la longitud de cálculo son los mismos. Bien. A continuación de eso, lo que se hace es determinar la longitud total, que será la longitud de cálculo más la longitud equivalente. Entonces, en esta columna aparece esa sumatoria entre longitud de cálculo y longitud equivalente. Con esa longitud total y el mismo caudal que va a pasar por cada uno de los tramos, ingresamos nuevamente a esta tabla de caudales, ahora con la longitud total, y vamos nuevamente hasta el caudal inmediato superior al caudal de ese tramo, subimos en la tabla y obtenemos cuál es ese diámetro. Corregido ahora, ¿corregido por qué? Porque tiene en cuenta las pérdidas de carga de los accesorios a lo largo de toda la longitud de carga. Este sería el diámetro corregido, ya nuestro diámetro definitivo por cálculo. ¿De acuerdo? Ese sí ya es lo mínimo que necesita nuestra cañería en ese tramo, teniendo en cuenta todas las pérdidas. Finalmente, se le suele agregar una columna más que es el diámetro adoptado. ¿Por qué? Porque puede ser que por algunas cuestiones más finas, como por ejemplo de cómputos, decidamos de que el diámetro que vamos a poner en la cañería o en un tramo de la cañería sea mayor a ese diámetro final que se llama diámetro corregido, ¿no? Porque nos sobra caño, supongamos lo que sea. Entonces podemos llegar a adoptar otro diámetro de caño, que obviamente puede coincidir con el diámetro corregido o puede ser mayor. Nunca puede ser menor el diámetro adoptado que el diámetro corregido. ¿Se entiende? El diámetro adoptado será igual o mayor que el diámetro corregido. Y tiene que ver, entonces, como les repito, con cuestiones que tienen que ver con el cómputo de materiales, en fin, ¿no? Porque los caños, los caños de acero con recubrimiento de epoxi suelen venir de 6,40 metros de largo, 6 metros con 40 centímetros. Entonces,
Si tenemos que hacer una instalación y necesitamos un caño de media pulgada, 4 metros, y después un tramito para allá perdón, si necesitamos un caño de 4 metros, de 3/4 pulgadas, y luego ahí se deriva con una T y necesito media pulgada hacia un lado y media pulgada hacia otro, y digo yo, pero la puta, ya tengo 3/4 pulgadas y con eso ya puedo armar todo. Entonces directamente adopto 3/4 pulgada para toda la instalación y listo. No estoy desperdiciando parte de un caño de 3/4 pulgadas y comprando todo otro caño de media pulgada de 6,40 m para usar 2 metros. ¿Se entiende el concepto ahí? Bien. Bueno, perfecto. Acá tienen pérdida de carga en accesorio para el caso de acero con recubrimiento epoxi del sistema de termofusión SIGAS. Después vamos a hablar de cuáles son los métodos de unión que tienen las cañerías y los accesorios, tanto sea de acero con recubrimiento epoxi como de acero con recubrimiento de polietileno, que son diferentes, ¿sí? Bueno, también les voy a aclarar después en qué casos se puede utilizar un tipo de material y en qué casos se puede utilizar de otro tipo de material. Pero bueno,